Vamos a iniciar nuestra última sesión de la clase 2. Déjenme compartirles. Entonces, nos quedamos en la parte de calcular el costo por producir 100 yardas de tela. Por lo tanto, ya habíamos hecho la operación de los exponentes y bueno, pues ahora tenemos esta parte de las sustituciones debidas y estábamos haciendo las multiplicaciones. Por lo tanto, aquí tendríamos que va a ser 0.02 por 10,000. Y esto nos quedaría como, sería 200. Espérame, porque no se puso como términos de ecuación, ya. Más, y tendríamos aquí 0.0001 por 1,000,000. Muy bien, y esto me quedaría más 100. De tal manera que cuando nosotros, porque al final nos queda ya todo una suma, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que va a ser igual y sería 1,500 más 300, me quedaría 1,800, 1,800 más 200, me queda 2,000, me quedaría 2,100 dólares. Entonces, ojo, fíjense cómo, porque aquí hice justamente el de 100 yardas versus el de 50 yardas porque el producir 50 yardas produce o tiene un costo de 1,712.5. Entonces uno podría pensar, si vamos a producir el doble, entonces tendríamos que multiplicar 1,712.5 por 2 y eso nos quedaría 3,425 dólares, pero no es así, sino nos queda 2,100 dólares. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que si nosotros producimos más, como que vamos a ir pagando menos. Entonces vamos ahora a ver qué sucede con el comportamiento gráfico, ¿sale? Es decir, ¿qué sucede con la gráfica de esta función? Ese sería como la interrogante para ver qué podemos hacer. Entonces, fíjense bien. Vamos ahora, bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, vamos ahora a construir la gráfica de la función. Déjenme poner inciso C. Construir la gráfica de la función. E interpretar los resultados. Aclaro, desde el punto de vista intuitivo, nosotros estamos bajo el contexto en el que mientras más producción de yardas tengamos, es más barato el mismo. Entonces, fíjense bien, nuestra función, déjenme anotarla rápidamente aquí para que la pueda pasar. Claro, vamos a utilizar ese programa que yo les comentaba. Entonces, por eso el hincapié en el sentido en el que se los voy a poner también en el tablón cuando ya tenga los videos, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Tendríamos nosotros lo siguiente. Voy a dejar de presentar y voy a colocar nuestro programa computacional. Entonces, ojo, vamos a colocar aquí una C mayúscula X va a ser igual y vamos a colocar nuestra función. Es decir, vamos a poner aquí 1,500 más 3X más 0.02 y vamos a utilizar este comando que dice potencia y vamos a colocar x al cuadrado más 0.0001 y colocamos este comando de potencia nuevamente y ponemos x al cubo. Y entonces le vamos a dar enter y vamos a ver qué nos está arrojando esto. Ok, fíjense bien. Aquí hay un error porque dice no entiende su consulta. Vamos a cambiar en lugar de la C, vamos a cambiarle por f de x, porque así es generalmente como se define una función. Entonces, si nos damos cuenta, ya tendríamos nosotros
esta parte de la función. Entonces, ojo, vamos a utilizar esta, es decir, la segunda, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no la primera? Bueno, porque la primera nosotros no la utilizamos porque recuerden que el producir, o a ver, déjenme, le voy a dar aquí en aumentar. Ok, no se puede, hay que actualizar. Bueno, no nos preocupemos, déjenme aquí, lo voy a aumentar. Ahí está. Y entonces tendríamos lo siguiente. Ojo, solamente voy a tomar la parte que me interesa, que es la parte positiva. Déjenme pasar aquí a mi presentación original y déjenme pegar esta gráfica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no la construimos toda o por qué no estamos considerando todo? Bueno, el detalle es el siguiente. Dado que aquí tenemos que vamos a producir X yardas, las yardas deben de ser de esta manera positivas, no puede haber yardas negativas. Es decir, desde el punto de vista yarda es una unidad de medida. No podemos decir, vamos a tener que hacer menos 30 yardas de tela. Eso no es posible. Entonces, aclaro, en este caso tendríamos nosotros esta gráfica solamente orientada en la parte positiva de la X, justamente porque las yardas son positivas. Y entonces, lo que vemos nosotros, a ver, espérame, porque aquí estos números no se copiaron. Entonces, déjenme regresar y voy a tomar una captura mucho mejor. Ok, aquí está. Entonces, como nos están pidiendo que interpretemos los resultados, vemos que acorde a lo que vimos nosotros anteriormente, el producir 100 yardas da 2100 y el producir 50, 1712, notamos aquí que acorde a lo que tenemos acá donde estoy señalando, aquí está hablando de 500 yardas, nosotros estamos menos de eso, pero este menos va creciendo lentamente. Ya después de las 500 yardas vemos que el crecimiento es un poquito más elevado. Entonces, ojo, lo que podemos decir, o bien para poner la parte de la interpretación, podríamos colocarlo de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a colocar así el cuadrito. Ok. Nos damos cuenta que al producir menos de 500 yardas de tela aproximadamente, el costo el costo va creciendo lentamente. Y después de dicho valor, el costo crece rápidamente. Entonces, ya vimos cómo se interpretó una gráfica y entonces esto nos da para nuestra carrera o bien, sí, para la carrera que tenemos nosotros relacionado a la parte de, espérenme, ya, a su carrera que ustedes tienen, les da un poquito más de énfasis en la importancia de la matemática aquí, justamente porque ustedes con eso, al graficar una función que ustedes tienen bueno, cuando lo empiezan a aplicar en sus respectivos trabajos, pueden interpretar si es conveniente poner ciertos objetos o poner ciertos servicios a disposición de las personas. Entonces, por ejemplo, les cito un hotel de pronto lo que hace es este análisis de funciones justo para determinar si, vamos a suponer, pensemos, jabón de 15 pesos, que a ellos les costaría adquirirlos, entonces convienen si es que puede o no ser redituable el poner ese jabón, si no lo intercambian por otro tipo o algo equivalente, justamente por lo que estamos viendo en el análisis de su gráfica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta?
Ok, por favor, vayan anotándolo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo. Cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ujú. Si no han terminado, nada más háganmelo saber, por favor. Ok, muy bien. Entonces voy a continuar con la otra función. Déjenme, aquí voy a tomar una captura del ejercicio. Ok, duplico diapositiva. Esta parte se va. Ok. Fíjense bien, me dice la ganancia de pasteles. Ok, déjenme aquí, voy a hacer un recorte, nada más voy a dejar el inciso A. Bien, me dice, la ganancia de una compañía de pasteles se determina mediante la función P de X. Aclaro, voy a tratar de que en los ejercicios que les deje de tarea diga F de X, justo porque así si le pongo la P, no lo va a reconocer el programa. Entonces les voy a poner en la tarea que diga F, ¿sale? Dice, está determinada mediante la función EP de X es 120X menos 0.4X a la cuarta más 1000, donde X está medido en meses. Es decir, aquí la X está representando los meses que han pasado y la P es la ganancia de los pasteles, ¿sale? Entonces me dice el inciso A, ¿cuál fue la ganancia inicial de la compañía? Es decir, al inicio, cuando todo comenzó. Eso quiere decir, y aclaro, porque muchos problemas en economía matemática son así, tendríamos que va a ser, y déjenme acá lo pongo, cuando X es igual a 0, porque estaba hablando al inicio, antes del negocio. Entonces, ojo, nuestra función será determinada de la siguiente forma. Tendríamos P de 0 es igual a 120 multiplicado por 0, menos 0.4 por 0 elevado a la cuarta potencia más 1000. Entonces, reitero, en este caso, nada más estoy sustituyendo. Cada vez que veo a la X, le pongo un 0. Reitero, el 0 siempre va a aparecer en una función cuando yo quiera determinar lo inicial. Siempre que les diga el ejercicio, ¿cuál fue la ganancia inicial? Es cuando X es igual a 0. Entonces, ojo, vamos a hacer en este caso, sería 120 multiplicado por 0, pero vamos a hacer primero la potencia, 0.4, 0 elevado a la cuarta da 0, más 1000. Entonces, ojo, aquí tendríamos, todo me da 0 y nada, es lo único que me sobrevive, sería el 1000. Entonces, aquí tendríamos la ganancia, ojo, no le puse la unidad, nada más decimos que son 1000 y ahí se puede entender que puede ser cualquier unidad monetaria. Entonces, aquí el hecho de decir la ganancia inicial fue con lo que yo inicié el negocio, es decir, con 1000 pesos o $1000, 1000 libras, dependiendo de cuál sea la unidad monetaria, pero con 1000 unidades monetarias yo inicié ese negocio en la compañía de pasteles. ¿Vale? Entonces, ojo, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme.
Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Voy a duplicar diapositiva. Y ojo, aquí voy a copiar y pegar porque necesito la otra instrucción, pero aquí antes voy a hacer un recorte. Ahí está. Y ahora el recorte lo aplico acá. Porque quiero saber la ganancia después de 3 meses. Ok. Entonces me dice el inciso B, ¿cuál es la ganancia después de 3 meses? Es decir, cuando X es igual a 3. Este sí se entiende y es de manera inmediata. Y entonces aquí sería P de 3, sería 120 por 3, menos 0.4 por 3 elevado a la cuarta, más 1000. Por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría en este caso, P evaluado en 3 es igual, y sería 120 multiplicado por 3, ese no le hago nada ahorita, menos 0.4, y ojo, tendríamos que poner aquí 3 elevado a la cuarta, lo cual nos quedaría 81 más 1000. Y bueno, en este sentido, lo que hacemos es justamente la parte de las multiplicaciones. Entonces sería 120 multiplicado por 3. Nos quedaría 360 aquí. Menos, y bueno, vamos a multiplicar 0.4 por 81. Me quedaría 32.4 y finalmente tendríamos más 1000. De ahora lo que hacemos es justamente el hecho de sumar los positivos. Entonces sería 1360 menos 32.4. Y finalmente lo que hacemos es la parte de la resta. Entonces, los pasteles o la ganancia de pasteles me quedaría 1360 menos 32.4 y eso me quedaría que la ganancia fue de 1327.6 unidades monetarias. Insisto, aquí no le he puesto qué unidad, que es decir, que en qué se mide, si son pesos, pesos mexicanos, pesos colombianos, liras esterlinas, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber. Ok, bueno, continuamos entonces. Y ojo, vamos ahora con el inciso C. Para ello, déjenme otra vez aplicar el recorte. Aquí está. Dice, ¿cuál es la ganancia después? Ay, espérame, ahí está ya. Dice aquí, ¿cuál es la ganancia después de 5 meses? Es decir, cuando X es igual a 5. Entonces, ojo, aquí también colocamos el 5. Sería 120 multiplicado por 5 menos 0.4 por 5 a la cuarta más 1000. Entonces, aquí tendríamos nosotros, sería P de 5, sería 120 multiplicado por 5 menos 0.4 y sería elevar 5 a la cuarta potencia. Entonces, 5 a la cuarta serían 625 más 1000. Por lo tanto, tendríamos nosotros que al hacer las multiplicaciones, tendríamos, va a ser 120 por 5, nos quedaría 600, menos, y ojo, tendríamos que multiplicar 0.4 por 625, nos quedaría 250, más 1000. Y aquí tendríamos nosotros que si sumamos los positivos, nos va a quedar P de 5, sería 1600 menos
250. Por lo tanto, la ganancia a los 5 meses de los pasteles es en unidades monetarias. Tendríamos que restar 1,600 menos 250 y eso nos queda 1,350. ¿Sale? Entonces, ojo aquí porque a los 3 meses fue de 1,327, aquí va de 1,350. Entonces se entiende que va a ir creciendo poco a poco. Aunque el desfase de los 3 hacia los 5 meses hayan pasado 2 meses de diferencia. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, anótenlo y ahorita continuamos. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bien. Continúo entonces. Vamos ahora con el inciso D. Recuerden, tenía varios incisos. Es hasta el E. Dice, ¿cuál es la ganancia después de 8 meses? Es decir, ahora han pasado de los 5 a los 8, 3 meses. Entonces, X es igual a 8. Bien, sería P evaluado en 8, me quedaría 120 multiplicado por 8. Aquí sería 8 más 1,000. Por lo tanto, tendríamos nosotros que P de 8, ay, espérenme, P de 8 es igual a 120 por 8 menos 0,4 por, y ojo, aquí tendríamos que calcular 8 elevado a la cuarta potencia, lo cual me da 4,096 más 1,000. Ok, entonces tendríamos nosotros que va a ser 8 y tendríamos que hacer las multiplicaciones. 120 por 8 me quedaría 960 menos, después sería 0,4 por 4,096, nos quedaría 1,638, 1,638,4. Y tendríamos aquí más 1,000. Y ojo, la ganancia a los 8 meses tendríamos nosotros que va a ser 1,960 menos, claro, sumé los positivos, 1,638,4. Y al final, cuando yo quiero saber la ganancia a los 8 meses, me quedaría 1,960 menos 1,638,4, nos quedaría 321,6. Noten cómo bajó drásticamente la ganancia. Entonces, aquí en este sentido, tendríamos que ver qué fue lo que pasó. Y para ver qué fue lo que estaba ocasionando este decrecimiento de manera tan radical, tendríamos que ver qué pasa con la gráfica de la función, ¿sale? Que ese es el siguiente inciso. Pero ojo, anótenlo y ahorita continuamos, ¿vale? Reitero, cualquier duda, con toda confianza, pregúntenme.
Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Insisto, cualquier duda, algo que no sea claro para ustedes, avísenme por favor. Muy bien. Déjenme duplicar diapositiva. Y ojo, aquí lo que vamos a hacer es ir al inciso E. Dice trazar la gráfica e interpretar los resultados. Muy bien. Entonces, ojo, primero nos fuimos dando cuenta que iniciamos el negocio, a ver, o sea, aquí está, con 1,000 pesos. Después, la ganancia fue de 327.6 con respecto a la inicial, que eran 1,000 hacia 1,327.6, la ganancia fue a 327. Después, aclaro, esto fue a los 3 meses. Eso nos implica que si de pronto, por eso no lo puse con unidades monetarias, es decir, no dije si eran dólares, libras o liras, o si eran pesos colombianos o mexicanos. Pero aún así, independientemente de la unidad monetaria, noten cómo han pasado 3 meses y el crecimiento ha sido muy poquito. Entonces, ahora, del mes 3 hacia el mes 5, de 1,327 a 1,350, es muy poca la ganancia. Si en principio ya eran 327, entonces de 1,350 a 1,327.6, la ganancia fue de 22.4. No importa aquí la unidad monetaria, pero al final sabemos que es muy poquito, porque fue 22.4. Pero después, una vez que pasaron otros 3 meses, ahora volvió a caer a 321. Entonces, para eso vamos a ver qué sucede con nuestra respectiva gráfica. Para ello, déjenme anotarlo ya en términos de nuestra función. Ojo, yo les voy a tratar de poner en la tarea que empiece con f de x para que no tengan problemas al momento de escribirlo. Déjenme poner el programa especial y aquí sí, en lugar de la P, lo voy a cambiar por la F. Entonces sería 120x menos 0.4 y voy a utilizar el comando aquí que dice potencia y voy a poner x y arriba el 4. Y tendríamos en el otro que va a ser, espérame porque estoy anotando la función, sería más 1,000. Entonces aquí sería más 1,000. Damos enter y nos genera esta función. Pero ojo, aquí lo que nos interesa es la parte, porque claro, la X está representando los meses, ¿vale? Ok, no se preocupe, Víctor, no olvide de ver todos los videos para que no se pierda de ningún detalle, ¿vale? Cuídese. Ok, entonces de aquí les decía, tenemos que tomar la parte positiva. ¿Por qué? Porque es justo la situación donde nosotros tenemos el paso del tiempo y no puede ser negativo. Entonces déjenme tomar una captura y ahorita lo paso a la presentación original y ahorita vemos qué fue lo que pasó. Ok, dejo de presentar y voy a poner mi presentación original. Ahora, aquí tenemos nuestra respectiva gráfica. Déjenme aquí, voy a enviarlo al fondo para que pueda utilizar la manita. Ok, aquí, ojo, iniciamos al inicio, donde está aquí el 0, digo, no lo marca aquí, pero aquí está el 0, se inició con 1,000, dependiendo de la unidad monetaria. Llega un momento como por el cuarto al sexto mes, donde obtiene una ganancia mayor, pero de allí ya no sucede nada. Y entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, entonces vamos a interpretar los resultados para que no perdamos generalidad. Entonces, déjenme aquí, voy a utilizar otro tipo de letra. Voy a ponerlo en un tamaño más pequeño, lo voy a poner en tamaño 16 y vamos a colocarlo en azul. Entonces, podemos decir aquí que la compañía de pasteles inició con 1,000, ¿sale? Llámese lo que sea, aquí lo voy a poner unidad monetaria. Al principio, algo aquí escribí mal, unidad monetaria. Déjenme aquí, voy a, así, lo voy a poner justificado y lo vamos a poner aquí. Al principio,
su crecimiento, bueno, vamos para el principio, hubo crecimiento de manera lenta. Punto y seguido. Entre el mes 4 a 6 obtuvo su mayor ganancia. ¿Por qué? Fíjense bien. Estamos aquí de esta franja de 4 a 6, se obtiene como el punto más alto. No sabemos, pero sabemos que es la transición del mes 4 al mes 6. No nos interesa saber cuándo, sino que fue entre el mes 4 a 6. Hubo una mayor ganancia. Posteriormente, después del mes 6, hubo un crecimiento, perdón, hubo un decrecimiento, no crecimiento, hubo un decrecimiento de manera radical, quedando que después del mes 8, la compañía ha quebrado. Ok. Fíjense bien porque esta parte también es importante que ustedes aprendan a realizarla porque esto es algo que le conocen en las empresas como un informe de lo que tú estudiaste. Le llaman un estudio de mercado y tienes que entregar el reporte de qué fue lo que pasó. Entonces, si bien es cierto, del mes 4 al 6 hubo un crecimiento, sí hubo un crecimiento, la mayor ganancia. Después del mes 6, como nos dice aquí posteriormente, después del mes 6 hubo un decrecimiento de manera radical, es decir, que como que la caída fue muy rápida. De tal manera que la compañía, después del mes 8, si lo vamos viendo aquí, ya no tiene dinero. Entonces, evidentemente, podemos indicar que ha quebrado, ¿vale? Entonces, noten cómo tiene tanta relevancia la matemática en este tipo de funciones, justamente porque nos indican cómo va a ir nuestro comportamiento. Quizás a veces cuando nosotros decimos, pues voy a poner un negocio, vamos con la firme idea en que pues va a salir adelante y se espera que sea de esa manera. Sin embargo, al hacer un análisis de mercado, aclaro, el análisis de mercado se reduce, por ejemplo, si hablamos de esta compañía de pasteles, podemos preguntarnos las causas por las cuales después del mes 8 quiebra, porque evidentemente nos esperamos, y déjenme utilizar el apuntador de Zoom, nos esperamos que de pronto nuestra función siga todavía en crecimiento, es decir, siga un comportamiento como lo estoy marcando con la tonalidad verde, pero sucedió lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí puede ser de pronto por varios factores. ¿Cuáles fueron esos factores? Bueno, puede ser que de pronto en el lugar donde tenía yo la compañía de pasteles, entonces se pusieron otras dos compañías más y entonces lo dan a menor precio, entonces va quebrando. Por ejemplo, esa parte sí se ve en términos de negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí donde yo estoy, hay un Domino's Pizza. Y entonces llega, claro, está Domino's Pizza a 300 metros de una pizzería nueva que abrieron, que es Little Caesars. Nosotros sabemos que Little Caesars en particular ofrece pizzas que son más baratas y que requieren de menor tiempo para poder entregarlas. A diferencia de Domino's que dice, no, pues espérame 30 a 20 o 30 minutos para que pueda prepararla. Y aquí no, a veces tú puedes llegar a Little Caesars y te pueden decir, sí, tenemos esta disponible. Entonces, evidentemente, si lo relacionamos con la compañía de pasteles, pudo suceder eso, que hubiese otra compañía muy cerca de donde estaba la compañía que estamos estudiando y que de pronto los precios de los pasteles fueran más económicos o mucho más accesibles para las personas. Entonces, evidentemente, la mayoría de la gente va al otro lugar donde dice es bueno, bonito y barato, y la compañía en la que estamos estudiando ya no es redituable porque ya no es un negocio rentable. Esa puede ser una opción. Segunda opción puede ser que si de pronto en las noticias, vamos a suponer, hacen un informe y dicen, ¿qué creen? Que el pastel es muy dañino para la salud y no se recomienda comerlo, solamente uno al año, pues imagínense, pobrecitas
personas de la compañía, ya no les es redituable, como fue lo que pasó ahora con el COVID para la compañía que se dedicaba a hacer cubrebocas. Ahorita, si bien es cierto, no ha terminado la pandemia, pero sí se ha detenido un poco por la vacunación y en algunos lugares en México ya inclusive no es obligatorio el uso. Entonces, al no hacer obligatorio, implica que la compañía va a ir decreciendo en sus ganancias. Entonces, puede depender de muchos factores y esa es la función justo de la economía matemática, que nosotros sepamos interpretar mediante un análisis algebraico, es decir, lo que hicimos ahorita de ir poniendo los valores y ver cuánto resulta de ganancia en contraste o a la par de la gráfica para que nosotros podamos ver si conviene o cómo interpretamos desde la perspectiva geométrica nuestros resultados, que eso fue lo que trabajamos en econometría, cómo ajustamos los datos a una línea. Aquí, por decirlo así, tratamos de que esta compañía, como les decía hace un momento, vaya hacia arriba, pero quizás no se pueden ajustar todos los puntos y ahora me dice que va hacia abajo. Entonces, por esa razón, reitero, es que van relacionadas todas las materias que van llevando, ¿sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto al informe que presentamos, porque claro, ustedes también lo deben de hacer con la tarea que les voy a dejar. No, todo bien, maestro. Ok, bueno, pues fíjense bien, me queda, dice que voy a hacer menos de un minuto, vamos a dejarle hasta aquí y recuerden que ahorita voy a tratar de subir todo esto para que ustedes no se pierdan de ningún detalle y en la siguiente clase vamos a continuar trabajando con la parte de economía matemática, pero relacionada a matemáticas financieras. Vamos a hacer el conecte de las dos, ¿vale? Entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, disfruten su sábado y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Igual, profe. Cuídense, hasta luego.